Usted se da cuenta que una muy mala noticia llegó a Nehemías. Jerusalén fue totalmente destruida y estaban desahuciados, no había quien los protegiera. Y Nehemías dice que lloró, hizo duelo, oró y ayunó. Y la Biblia no dice que lo hizo por un día, dice que lo hizo por algunos días. Y esto me sorprende tanto, porque aquí Nehemías nos enseña que Dios responde, pero no es cuando nosotros queremos, y es conforme a nuestra búsqueda. Porque Nehemías no oró ni ayunó en ese ratito, oró y ayunó por algunos días. No permitió que el desánimo y la tristeza entrara en su corazón, en su vida, y que lo que había pasado en Jerusalén lo destruyera. Y aparte, hermanos, me sorprende tanto porque Nehemías nació en el exilio, no nació en Jerusalén. Mas, sin embargo, él tomó aquel dolor de sus hermanos como que si fuera de él mismo y oró por ellos. Si él hubiera sido otra persona, alguien que no pensara en su prójimo, hubiera orado: Dios, te pido por ellos, ayúdalos, fortalécelos y amén. Y ahí, pero no, él oró y ayunó por algunos días. Y a diferencia, ¿sabe?, de las personas que tienen éxito y las personas que fracasan, es que los ganadores dan como alta prioridad la oración y los perdedores usan la oración como su último recurso. ¿Qué somos nosotros, ganadores o perdedores? ¿Buscamos la oración como nuestro primer recurso o como el último recurso que nos queda ante la prueba y la situación difícil? Veamos las características que tenía Nehemías. Su nivel de dedicación era alto, porque él fue y estaba el rey y él era el copero. Y el rey se dio cuenta del ánimo que Nehemías cargaba. Y él le dijo al rey que estaba triste por lo que había pasado en su pueblo. Y el rey le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y él pidió permiso para ir. Y le cedieron el permiso. ¿Sabía usted que él era un esclavo prácticamente en el exilio? Era el copero. Y leí un poco sobre la historia y dice que un esclavo, si le pedía permiso al rey para retirarse, tomar, como algunos dicen, vacaciones o algo así, lo mataban, era muerto. Increíble, pero a él no le importó eso. Aquella dedicación, aquella compasión que tenía por su pueblo, hermano, era tan grande que se lo dijo al rey. Y el rey se dio el permiso, tuvo coraje, compasión, oró, tuvo fe, tuvo acción. ¿Sabe? Usted pregunta: ¿y Paulita dónde tiene fe y acción Nehemías? Dios le dio una visión a Nehemías, que era reconstruir los muros de Jerusalén. Él tuvo fe y tuvo acción. Si usted sigue leyendo la historia, mucha gente no creía en él. Y dice que al principio eran poquitos. Pero la gente, al ver la fe y la acción que aquel hombre tenía, muchos se fueron uniendo. ¿Y sabe usted en cuántos días se construyeron las murallas de Jerusalén? En 52 días. Nada menos y nada más que en 52 días. Y aparte de eso, él tenía motivación. Motivaba al pueblo porque anhelaba un cambio. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un cambio? Muchas dicen: yo quiero cambiar mi vida, pero no ponen acción a querer cambiar sus vidas. Pero él tenía ese anhelo de aquel cambio y lo logró. Y de esa misma manera les voy a pedir que vayamos a Efesios, capítulo 6, verso 10 y el 11. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. No dice solo el casco, solo la palabra, solo el escudo. Dice de toda la armadura de Dios, para que podamos hacer frente a
las acechanzas del enemigo. Esto me hace pensar que Nehemías era un hombre que tenía, miren, la vestimenta completa de un guerrero de Jehová, porque a él lo amenazaron de muerte, porque al ver los pueblos enemigos que, Jerusalén se está volviendo a levantar, se enojaron, amenazaron a Nehemías de muerte, pero eso no le importó a él, porque él estaba vestido con la armadura de Dios y se fortaleció en el poder que Dios le daba. No se quedó, ay Dios mío, tengo miedo, me van a matar, ¿qué voy a hacer? No, él se puso a orar y a ayunar y a clamar. Y sabe que el pueblo de Israel también tenía miedo, pero ¿sabe qué les dijo él a los hombres? Sigan construyendo las murallas y con una mano y con la otra ahí tengan la espada por si no tienen atacar, espada, lanza, para que pudieran atacar. Él no fue una persona que se dejó dominar por el miedo. ¿Sabe que el éxito de una persona, el éxito que tuvo Nehemías para construir eso, fue que en primer lugar se trazó la meta de construir los muros de Jerusalén? Oró, trazó su plan y Dios mismo le dio la visión. Y de esa visión que Dios le había dado, trazó el plan. Estuvo seguro de lo que Dios le dijo. No se rajó, no se hizo para atrás. Siguió tal y como Dios se lo había dicho. Tomó acciones, se organizó, tenía el deseo y lo más importante es que confió en Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos metas que sean en el ámbito cristiano, que sean para agradar a Dios? Hay muchos que solo en lo material, en el estudio, solo en eso se trazan metas. Y por eso mucha gente llega al fracaso. Porque en primer lugar tenemos que poner a Dios, confiar en Dios y hacer lo que Dios nos pide. La Biblia dice, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. ¿Cuántos de nosotros aquí somos obreros de los que la Biblia nos dice? ¿Nos vamos a trazar a cumplir lo que la Biblia nos dice, a ser guerreros de Dios y a tener éxito en Dios o solamente en lo secular? Porque así, muchas veces hay fracaso, pero a muchos les gusta ser autosuficientes. ¿Para qué orar? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto que pasó? Se ponen a quejarse. ¿Y ahora qué hago? ¿Me salió mal? ¿Qué voy a hacer? En vez de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga acerca de esta situación que está pasando? Dios, ¿cuál es tu propósito para esto? En vez de estarse quejando, ¿cuántos le alabamos? Dios lo que pide de nosotros es que le alabemos en las buenas y en las malas, no que nos quejemos. Pero ¿sabe usted qué dice Juan 15:5? Que separado de mí, nada, absolutamente nada, escúchelo bien, nada podéis hacer. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Entonces, si usted siente que logró algo y no fue con la ayuda de Dios, preocúpese, porque ¿será Dios el que le está ayudando o será Satanás que le quiere hacer pensar que es Dios? Porque la misma Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nehemías lo que hacía era orar, acudió a Dios, porque sabía que el alivio se encuentra de rodillas aquí orando. Así se encuentra el alivio. Cuando usted siente tristeza, miedo, se siente desanimado, siente que no puede más, cuando algo le salió mal, ¿en dónde se refugia? ¿En el amigo? Oh, fíjate que me pasó esto aquí y allá. ¿O se refugia de rodillas pidiendo la alianza de Dios? ¿Qué es lo que usted primero hace? Y aquí vamos otra vez a los ganadores y perdedores. Los ganadores buscan a Dios primero, se arrodillan porque la oración es la primera prioridad. O es de los perdedores que va primero con su amigo, le cuenta el problema y a veces el amigo, en vez de ayudarle y en vez de darle consejos para que usted siga adelante, lo desanima más. Y ya cuando siente que todo el mundo le dio la espalda, que ya siente que ya nada, ora.
usa como último recurso la oración. Pero veamos cómo lo hacían Nehemías. Primero buscó a Dios, porque de rodillas se encuentra alivio. Y así obtenemos el escudo de la fe. ¿Sabe dónde lo dice? En Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. No dice un dardo, ni 2, ni 5, dice todos. Esto es lo que me gusta de la palabra. Fíjense, me gusta que Dios nos da un escudo para protegernos de todos los fuegos del maligno. No dice de uno, dice de todos. De todos, absolutamente de todos. ¿Sabe usted qué es un escudo? Es el arma defensiva más antigua que ayuda a cubrir la mayor parte del cuerpo y se utiliza para protegerse de las armas ofensivas. Imagínense desde dónde viene el escudo. Desde hace muchos años atrás, desde la antigüedad. Esto no viene de después de Cristo, un poco antes de Cristo. Viene desde muchos años antes. Era una armadura que ayudaba a los soldados a protegerse. Cuando las flechas del enemigo iban con fuego, ellos se cubrían con el escudo. Y como el escudo era de acero, el fuego no podía traspasar. Increíble, ¿verdad? Y así nos dice Dios, dándonos el escudo de la fe para que podáis apagar todos los fuegos del maligno. ¿Y sabe usted qué significa el fuego del maligno? El fuego del maligno quema, daña, destruye y consume. El fuego del maligno no es nada bonito. Ahí anda buscando quién anda sin escudo para mí. Tirarnos los dardazos de fuego para ver dónde nos va a destruir, cómo nos va a destruir. Eso es tremendo. Pero si nosotros estamos bien en la búsqueda, en la oración, nosotros podemos tener el escudo de la fe para extinguir los dardos del enemigo. Usted me preguntará, ¿y cómo qué dardos lanza el enemigo? Pues lanza dardos de duda, miedo, baja autoestima, desconfianza, desánimo, culpa, egoísmo, celos, etcétera, así muchos. Y los dardos del enemigo, no crea usted que van con piedad, no, esos van directo para ver dónde le caen, para atacarle. Y a veces los dardos del enemigo a veces dan donde más le duele a uno, para ver cómo nosotros podemos resistir. Si vamos a alabar a Dios o vamos a llorar y a quejarnos con Dios. ¿Para qué? Para que Él después vaya y nos acuse allá al Padre y nos diga, mira ese tu hijo, te falló. Eso es lo que busca el enemigo. Y después regresa a culparnos, a hacernos sentir culpables, que no tenemos perdón. Pero ¿sabe usted que de nosotros depende cómo y cuánto resistamos? Eso depende de nosotros. ¿Y sabe usted que hay escudos no buenos y hay escudos que son buenos? Y aquí les voy a decir un escudo que no es bueno, el temporal. Y vamos a Lucas capítulo 8, verso 3, que dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Viene la prueba, nos pasó algo, estábamos felices, pero nomás vino la prueba, se ponen a llorar y se apartan. Ese escudo era temporal. Y no es que Dios les haya dado ese escudo temporal, es porque ustedes tomaron ese escudo temporal. Esto es lo hermoso, que nosotros elegimos qué escudo tener. Nosotros decidimos hasta dónde queremos que nos llegue el escudo, o si queremos un escudo chiquito, porque hay escudos que solo andan aquí en la ropa, miren.
¿Qué clase de escudo queremos nosotros tener? Usted se va a gozar, me gocé hoy en el culto, estuvo bendecido, me gocé. Pero el día de mañana viene una prueba. Y el gozo que tuvo el día de ayer, lo pierde el día de mañana. ¿Por qué? Porque no toma como primer recurso la oración y no busca renovar sus fuerzas en Dios. Porque sabe usted que los soldados en la guerra renuevan sus fuerzas, porque ellos descansan en la noche, ahí también renuevan sus fuerzas, se turnan y renuevan sus fuerzas los soldados, porque si fueran soldados de 24 horas todo el día despiertos, de nada sirven. De nada sirve. Por eso se turnan, duermen, descansan a diferentes horarios. ¿Por qué? Para renovar sus fuerzas. Comen. Un soldado que no come es papa asada, quemada y consumida. Y nosotros como soldados, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Leyendo la palabra de Dios, orando y ayunando. Y hay otro escudo, el escudo muerto e inservible. Nos habla de este en Santiago, capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cuántos tenemos aquí acepción de personas? Nehemías, cuando fue a Jerusalén, a todo el pueblo tomó en cuenta. A todo el pueblo tomó en cuenta. No dijo, vos porque sos pobre no vas a trabajar, vos porque sos rico te venís a trabajar. No. Dice que Nehemías buscó la justicia. Nehemías se enojó mucho porque se dio cuenta que los cobradores de impuestos le estaban quitando mucho al pueblo, les estaban robando al pueblo. Y la mayoría de pobreza que había en Israel era porque les cobraban más de lo que debían a los israelitas. Y esa era la razón por la que mucho israelita era pobre. Y sabe, mucha gente, me imagino yo, que se enojó con Nehemías porque les prohibió que siguieran robando. Les dijo, aquí vamos a ser justos y le vas a dar, el pueblo va a pagar lo que debe pagar, no va a pagar más de lo que vos querés que ellos paguen. Así era Nehemías, era un hombre justo. No hacía excepción de personas, ayudó tanto al pobre como al rico. ¿Para qué? Para que todos fueran juntos, unánimes, en armonía, para que todos fueran agarrados de las manos, para que las cosas pudieran caminar de la manera correcta. Porque si no hubiera habido unidad en el pueblo de Jerusalén, quién sabe cuántos años les hubiera llevado a construir los muros. Pero como para Dios, lo que nosotros vemos imposible, Dios lo hace posible. E hizo posible que en 52 días se construyeran los muros. Pero veamos el otro escudo, el escudo pequeño. En Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Se dan cuenta lo que tuvieron aquí los discípulos? Miedo. Su escudo de la fe en un ratito se hizo muerto, se hizo pequeño, porque tuvieron miedo. Y aparte de tener miedo, entró la duda, porque si usted lee en el verso 27 dice, ¿y quién es ese hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? ¿No ya ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios? Dudaron. Eso hizo que su escudo se hiciera pequeño. Cuando nosotros dejamos entrar el miedo y la duda en nuestras vidas, nuestro escudo se hace pequeño. Y ahí miren los dardos del enemigo. Pum, 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 pum. Nos llegan. Y como nuestro escudo se hizo pequeño, nos entran los dardos. Nos entran. Nos empieza a dar miedo, empezamos a dudar. Ay Dios, ¿y si me sale mal esto?
ya empezaron a dudar que les va a salir mal. Cuando uno deja entrar la duda, es un veneno de Satanás. Eso es tremendo, por eso nosotros tenemos que estar firmes en Jehová para que ningún dardo del enemigo entre. Ahora veamos los escudos buenos, porque hay escudos buenos. Está el escudo grande, lo vamos a ver en Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí nos habla de aquel centurión que fue y le pidió a Jesús que sanara a su siervo. E incluso le dijo a Jesús: no es necesario que tú vayas, solo di la palabra y sé que mi siervo sanará. ¿Se dan cuenta qué clase de fe tenía aquel centurión? Dijo: di la palabra y sé que mi siervo sanará. Y cuando él llegó, su siervo estaba sano. Y eso ocurrió por la fe que él tenía. Su escudo era grande. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? Muchos, a veces cuando oramos, Dios, yo quiero que tú me respondas mañana mismo, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero cuando va para su casa, ay, ¿será que le di muy poco tiempo a Dios? Ay, ¿será que me va a responder? Ay, ¿será que pedí mal? Ya dejó entrar, mire, la duda, ya la respuesta de Dios no va a llegar. A veces nosotros somos exigentes con Dios y pedimos una respuesta ya, pero ¿sabía que hay muchas cosas para que esas respuestas no lleguen? Una de ellas es que no oramos, la segunda es que dejamos entrar la duda y la tercera es que nos dejamos bombardear. Y de esa manera no viene la respuesta de Dios, porque antes de venir la respuesta de Dios a nuestras vidas, allá en los cielos celestes está Satanás y los ángeles peleando. Satanás está peleando para que la respuesta no llegue a su vida, para que la bendición no llegue a su vida. Así está peleando Satanás. Pero veamos otro escudo, el escudo verdadero, en 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí hay algo muy increíble. Usted se preguntará, ¿y qué es la fe fingida? ¿Ha visto usted a veces orar al pastor y en el nombre de Jesús ordenamos que la lluvia se detenga? Y usted está orando, amén, en el nombre de Jesús se va a detener, pero en su mente, ay Dios, ¿será que si estoy orando se va a detener la lluvia? Esa es una fe fingida. Con sus labios dice que tiene fe, pero aquí adentro, mire, su fe anda más vaga de lo que usted piensa. Y si no hay unidad en la fe a veces, tampoco los milagros que se tienen que dar en familia, en congregación unida, por uno, solo por uno, a veces no llega el milagro, a veces no llega la respuesta. Porque para que llegue la respuesta de Dios y llegue el milagro de Dios, tiene que haber unidad. Tiene que haber una fe fuerte en todos. Todos tienen que estar en un mismo sentir. Y si no estamos en un mismo sentir, olvídese de que el milagro y la bendición y lo que esté pidiendo en congregación juntos vaya a ocurrir. Mientras usted no se una a la congregación, mientras usted no tenga fe, nada va a ocurrir. Y si usted no tiene fe, pueda que los demás estén teniendo fe, pero por usted, pueda que los demás no vayan, el proceso de los demás se vaya a alargar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y un cuerpo no se mueve solito. Si a mí me quitaran una pierna, ¿usted cree que yo podría correr? No. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está completo, mis extremidades se mueven. Y así es el cuerpo de Dios. A veces hay una parte que tiene fe y solo esa parte que tiene fe se cubre, pero olvidan la demás parte del cuerpo y la dejan a la intemperie. Y ahí miren, aprovecha el enemigo mandando sus verdades. Por eso nosotros tenemos que estar unidos
y tener fe, todos juntos, para que todo el cuerpo de Cristo esté protegido. No hay que pensar solo en nosotros, hay que pensar en nuestro prójimo también. Si Nehemías hubiera pensado solo en él, no hubiera dejado de ser copero del rey por ese momento. ¿Sabe por qué? Porque un copero en aquellos tiempos ganaba muy bien. No era cualquier trabajo, era un cargo en el gobierno, era un cargo de la realeza. No a cualquiera se le daba a veces a gente de confianza. Entonces, dése cuenta cómo Nehemías pensó en su prójimo. Incluso cuando él fue a Jerusalén, la gente quería pagarle a él porque él era el gobernador, porque estaba dirigiendo el pueblo. Y él dijo, no, yo tengo suficiente dinero, así que vamos a seguir trabajando ese dinero para los pobres. No pensó en él, pensó en su prójimo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en el prójimo? Muchas veces pensamos en tener y tener y tener y tener más. Y nos olvidamos del que está al lado de nuestro, el que está atrás. Somos un cuerpo, hermanos. Y mientras no haya unidad, no hay fe. Y esa fe es la que nos protege, porque es nuestro escudo. Pero veamos otro escudo, que es el vivo y activo. Está en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? La fe es un don de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese don de Dios? Es un don, hermanos. ¿Usted se acuerda de la parábola que dice que le dio talentos a cada persona y se les fue quitados? Ese es un don de Dios. Y si es un don de Dios, tenemos que cuidarlo y protegerlo y explotar el don de Dios. Imagínense que la Biblia nos compara y dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Solo si tuviéramos fe como un granito de mostaza, hermanos, sucederían muchas cosas. Eso significa que nuestra fe no llega pero ni a la tercera parte de un granito de mostaza. Y es tremendo, porque un granito de mostaza es, pero pequeñísimo. Es pequeño. Entonces, ¿nuestra fe dónde está? ¿Cuán grande es nuestra fe? ¿Sabe que ese escudo es activo? Está vivo. Porque por la fe somos salvos, pues no por obras, para que nadie se gloríe. Porque a veces las obras son muertas, mas sin embargo, también la Biblia nos dice que hay que hacer obras. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que pensar en nuestro prójimo, pero no gloriarnos de ello, porque la gloria es solamente para Dios. Ningún ser humano merece gloria, solo Dios. Y sabe que el que recibe gloria acá en la tierra, no le cuenta allá en el cielo. No le cuenta. Eso es tremendo. Entonces tenemos que buscar y ver la manera de agradar a Dios cada día. Que nuestro escudo, mire, se vaya fortaleciendo y haciéndose fuerte cada día. Y sabe, Nehemías nos da 3 secretos en la oración. Si usted sigue leyendo ahí el libro de Nehemías, él hace una oración. Y lo primero que hace en su oración es reconocer quién es Dios. Reconoce quién es Dios. Le da la posición a Dios. Declara con su boca que Dios es grande. Reconoce que Jehová es Dios y que no hay otro. Segundo secreto, confesar nuestros pecados. Para mí, él no había cometido ningún pecado. Pero sabe que en su oración se incluye, hemos pecado. Él se incluye al pecado que cometió el pueblo de Israel. Aunque él no hizo nada, él se unió porque era parte del pueblo. Nosotros también tenemos que orar por todos, no solo por nosotros. A veces hay hermanos que están caídos, han sido bombardeados por el enemigo. Y nosotros tenemos que orar por ellos y tomar la carga de él como si fuera nuestra. Hay que ponernos en los zapatos de ese hermano también. Y sabe, él reconoció que el castigo que había tenido Jerusalén era porque habían desobedecido a Dios. Y sabía que Dios era grande y temible. Y el tercer secreto era
afirmar las promesas de Dios. Reconoce la fidelidad de Dios y que cumple sus promesas. Y eso no significa que Dios haya olvidado sus promesas. No, Dios jamás las olvida. Pero ¿sabe qué significa eso? Que eso afirma nuestro corazón de fe, fortalece nuestro escudo. Porque la oración transforma las promesas de Dios en obras. Las promesas de Dios están, pero si nosotros no buscamos, no oramos a Dios, las promesas que Él tiene no se van a convertir en obras. Por eso nosotros tenemos que buscarlo. No piense usted que viene Dios y nos da de una vez la papa pelada, no. También tenemos que esforzarnos. La oración transforma, nos renueva, nos limpia. Porque no hablamos con nosotros mismos, hablamos con el que está ahí arriba, con el Dios de los cielos, dueño de todo, el que nos ha perdonado. Nehemías se comprometió a formar parte de la solución, estaba dispuesto a arriesgarse, y eso es muy diferente a hacer una tontería. Yo a veces a muchas personas, ay, es que va a ser una locura. No fue una cosa de adrenalina, no, él arriesgó su vida, porque el rey le podía quitar la vida. Se comprometió a formar parte del cambio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a formar parte del cambio? Y cuando le digo a formar parte del cambio, significa a trabajar. No a decir yo voy a formar parte, no, significa trabajar. Porque cuando él se comprometió con Dios a formar parte del cambio, él fue a Jerusalén a trabajar. No crea que se fue a limar las uñas. No, él se fue a trabajar. Y toda la gente que se unió a la visión de Nehemías también se puso a trabajar. No es de decir voy a formar parte del cambio y no hacer nada. Entonces no está haciendo nada, no está formando de ningún cambio. Por eso tenemos que unirnos al cambio, comprometernos con Dios. No se compromete con el hombre, se compromete con Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos para fortalecer nuestro escudo? Pues aquí mismo la Biblia nos dice, en Efesios capítulo 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? Dice, dejando el viejo hombre, vistiéndonos de una nueva persona. O sea, eso significa que todo lo que usted hacía antes de venir a Dios, a venir a los pies de Jesús, fuera. Todo eso. Para fortalecer nuestro escudo en la fe tenemos que dejar muchas cosas. Y vestirnos del nuevo hombre. Pero no se quiere quedar tranquilo con eso. Sigamos leyendo en el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Ya se da cuenta que hablar la verdad. No hay que decir mentiras. Porque mentira es mentira. ¿Cuántos mienten aquí? Yo le puedo decir que hasta yo he mentido. Todos hemos mentido en algún momento. Pero si queremos fortalecer nuestro escudo, nos dice que ya no tenemos que mentir. Pero leamos lo que dice el verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que si usted robaba antes, ya no robe ahora. Si usted le robaba el tiempo a Dios, ya no se lo robe ahora. Porque ¿sabía usted que del tiempo también vamos a tener que dar cuentas? ¿Cuántas horas pasamos viendo televisión a veces? Ahí en el teléfono, ahí jugando, viendo películas. ¿Cuánto tiempo? De eso también tenemos que entregar cuentas. Ahí le estamos robando tiempo a Dios. Si usted quiere darle el diezmo de Dios del día, son 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos le tenemos que dar a Dios a veces, por lo menos en ese día, no en la semana, en el día.
¿Se acuerdan? Si usted quiere fortalecer su escudo y que le cubra y que los dardos del enemigo no lleguen, dejemos de robar primero por ahí, ¿verdad? Muy bien, sigamos leyendo porque se está poniendo bonito, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué clase de palabras salen de nuestras bocas? Si somos cristianos, malas palabras ya no tienen que salir de nuestra boca. Ofender a nuestro prójimo tampoco. Porque si usted va en la calle y mira, por ejemplo, a alguien que le debe pisto, vos sos un desgraciado, no me pagas ese dinero. Ay, Dios mío, hermanos. Y se les olvidó que ahí hay otros, mira, hay gente viendo. Ay, dice que es cristiano, ¿verdad? Usted tiene que ser luz en las tinieblas. No tanto por qué dirán los demás, sino por cómo es su testimonio. Porque Dios nos lo demanda. Porque somos cartas abiertas para que aquellos que aún no han venido a Jesús, a través de su comportamiento y de su ejemplo, vengan a Dios. Pero sigamos leyendo en el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. ¿Cuántos entristecen a su espíritu diciendo, yo soy tonto, soy un burro, porque hice eso, metí las patas? Ahí está usted contristiendo su espíritu. Ahí su escudo. Mire, si ya iba fuerte, ahí mire, se vuelve pequeño. Se vuelve pequeño. Por eso no es. Nosotros tenemos que tener un buen autoestima, tenemos que saber qué somos, de qué estamos hechos, dijo alguien. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios, quién es Jehová de los ejércitos y Él pelea por nosotros, va como poderoso gigante con espada desenvainada peleando con nosotros delante. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás no puede hacer nada, ¿verdad? Y veamos lo que dice Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 3 cosas. Bondad, justicia y verdad. No es necesario que se los explique, ¿verdad? La misma palabra nos es clara. Y veamos lo que dice el 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando usted vaya ahí por el caminito y a veces escucha la cancioncita del mundo, y le empieza a hacer el piecito. Ahí hay que, ¿cómo que lo va a hacer con el piececito? No, ahí hay que ponerse a orar en la mente y reprender a Satanás, que ese es un dardo del enemigo. No crea que es pura casualidad que usted esté pasando por ahí y estén dando la canción que en el mundo más le gustaba. No, ahí mire, es un dardo del enemigo, discretamente, pero es un dardo del enemigo. Y mire, que ponernos a orar, Dios reprenda a Satanás que me está bombardeando en este momento, esa canción, y lo peor del caso es que a veces está la cancioncita, mire, sigue ahí en la cabeza y usted la empieza a cantar en la cabeza. Ay, Dios, ya no la quiero recordar, ayúdame. Póngase a orar, a reprender al diablo, porque el diablo ahí, bombardeando ahí, en la cabeza, ¿verdad? ¿Y sabe cómo puede lograr esto? Esta es la conclusión del tema. Con esto termino. Ya que usted dijo, ya mucho, ya está tremendo tener un escudo renovado y fuerte. Veamos cómo lo puede lograr. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Orando en todo tiempo. No dice orando 5 minutos al día o orando solo cuando comes. No, dice orando en todo tiempo. De esta manera, hermanos, nuestro escudo va a ser fuerte, renovado cada día, y vamos a encontrar fuerzas en Jehová cada día, porque Él nos renueva con sus fuerzas.
Esto es lo hermoso, que cuando a veces el enemigo quiere acabar con nuestras vidas, cuando el enemigo quiere destruirnos, podemos renovarnos en el amor y en el poder de las fuerzas que Dios nos da. Porque Dios es grande. Dios no es un Dios pequeño. Nosotros lo vemos pequeño a veces, pero olvídalo, Dios es inmenso, es grande. Y nos da